En la mesa mi hermano dijo: «Tu hijo nunca va a ser nada más que promedio. Alégrate si termina la preparatoria». Todos se rieron. Mi niño de 8 años se quedó mirando su plato. Yo dije: «Entonces, voy a dejar de pagar el programa extraescolar de tu hija». Mi hermano parpadeó. Mi mamá susurró: «No hagas esto aquí». Pero debía haber sabido que la cena iba a ser un desastre, desde el segundo en que mi mamá preguntó si podíamos comer todos juntos como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos en los que mi hermano podía burlarse de mí mientras comíamos pastel de carne, y nadie decía una palabra porque así era él. Y los viejos tiempos en los que yo no tenía el valor de responderle. Pero ahora las cosas son distintas. Soy mamá soltera, tengo un buen trabajo en tecnología y he cargado con más peso del que cualquiera en esa mesa quería admitir. Mi hermano Daniel, el mayor, ha estado sin trabajo por más de un año. Su esposa trabaja medio tiempo en un salón de belleza, y yo he estado pagando en silencio el programa extraescolar de ciencia y tecnología de su hija, las despensas cuando se les acababa el saldo de la tarjeta de apoyo alimentario. Incluso les cubrí el seguro del coche durante un mes. No porque yo sea una santa, sino porque pensé que la familia significaba algo. Así que cuando Daniel se volteó hacia mí durante la cena, con mi mamá sirviendo lasaña, su favorita, y dijo lo suficientemente fuerte para que todo el mundo lo oyera: «Tu hijo nunca va a ser nada más que promedio. Alégrate si termina la preparatoria». Fue como si se acabara el aire en el cuarto. Todos se rieron, todos, menos mi hijo Julián y yo. Él tiene 8 años, es callado, quizá un poco torpe socialmente, pero es el niño más inteligente que conozco. Solo se quedó mirando su plato, mientras los adultos se reían como si fuera una broma pesada, y no un golpe directo contra un niño de 8 años. No lo pensé, solo lo dije: «Entonces voy a dejar de pagar el programa extraescolar de tu hija». Daniel parpadeó como si al principio no entendiera las palabras. Mi mamá susurró: «No hagas esto aquí». Pero lo hice, porque aprendí algo sobre el silencio. Protege a la gente equivocada. Así que seguí, lo solté todo. Cada peso que les había dado en los últimos 12 meses. Cada vez que yo había cubierto lo que faltaba sin decir una palabra. Y cuando lo dije en voz alta, todos se quedaron en silencio. Mi cuñada se puso pálida. Mi sobrina se veía confundida. Daniel no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Miré a mi hijo, todavía con la mirada fija en su plato. Esa noche nos fuimos temprano. Le mandé un correo a la coordinadora del programa y retiré mi apoyo. Pensé: si Daniel creía que Julián era un caso perdido, entonces no tendría problema en sacar milagros de la nada para su propia hija. Fue mezquino, lo sé, pero también sé lo que se siente tragarte la humillación frente a tu propio hijo. No pensé que todo se fuera a desmoronar tan rápido, pero pasó, y no solo para él, para todos nosotros. 3 días después de esa cena, Daniel me mandó un mensaje: «Qué elegancia, Adriana, qué madurez». Eso fue todo. Ni disculpa, ni explicación. Como si yo fuera la villana por no sonreír ante su insulto. No le contesté. Una semana después, mi mamá me llamó y dijo que a mi sobrina la habían sacado del programa extraescolar de ciencia y tecnología. Lo dijo como si yo hubiera incendiado la casa, como si yo fuera el problema y no el hombre adulto que humilló a un niño en la mesa. Le dije que ya había terminado de ayudar a gente a la que le parecía gracioso burlarse de mi hijo delante de mí. Colgó. Pensé que ahí se iba a acabar, pero no. Al parecer, el programa extraescolar no era solo un lugar para mantener ocupada a mi sobrina. Era la pieza central de su solicitud de beca para un colegio particular. Ya había pasado por el proceso de entrevista. Sus papás le habían dicho que ya casi la tenía segura. Sin ese programa en la lista, le regresaron la solicitud. Así, sin más. Entonces la esposa de Daniel, Carla, me llamó desde un número que no reconocí. No contesté la primera vez, la segunda sí, y estaba llorando. Dijo que no sabían qué decirle a su hija. Dijo que yo lo había arruinado todo. No grité, no discutí, solo dije: a lo mejor Daniel debió pensar en eso antes de abrir la boca en la cena. Se quedó callada. Colgué. Esa misma noche, Daniel se puso como en la secundaria en redes sociales. Publicó una queja vaga sobre familiares que agarran tantito dinero y se creen mejores que todos. Lo hizo sonar como si yo me creyera superior y anduviera presumiendo la cartera. Lo que no esperaba era que la gente empezara a comentar. Nuestra prima Marisela escribió:
¿Esto es por Adriana? Porque si sí, ¿no fue ella la que te pagó el seguro del coche el invierno pasado? Luego mi tío Rogelio se metió con un comentario sobre un préstamo que Daniel nunca pagó. Luego, un chavo del antiguo trabajo de Daniel en aire acondicionado comentó que Daniel le había pedido prestados 15.000 pesos hacía 2 años, y luego lo dejó en visto y desapareció. Daniel borró la publicación esa noche, pero para entonces ya se estaba deshilachando todo. Tuvieron que cancelar un viaje a Cancún, que llevaban meses presumiendo. Su hija lloró 2 días seguidos. Lo sé porque mi mamá me contó que Daniel vendió su consola de videojuegos por internet. Carla agarró turnos extra en el salón. Luego, al coche de Daniel le pusieron la araña. El seguro se les había vencido otra vez. Él intentó culpar a Carla, pero ella le dijo directo que estaba harta de ser la única adulta en la casa. Mientras tanto, yo me enfoqué en Julián. Lo inscribí a un taller de robótica al que le daba nervios entrar. Le compré una impresora de 3 dimensiones usada en un sitio de anuncios clasificados. Empezamos a armar un pequeño vehículo explorador de Marte juntos, un engranaje de plástico diminuto a la vez. Una noche, mientras trabajábamos, Julián me preguntó si lo que dijo el tío Daniel era verdad. Le pregunté a qué se refería. Dijo que él era promedio, que no iba a terminar la preparatoria. Ni siquiera intenté esconder cuánto me destrozó eso. Le dije que no era promedio, que era extraordinario. No solo porque fuera inteligente, sino porque era considerado, curioso, amable. Todo lo que este mundo necesitaba más. No dijo nada. Solo siguió moviendo las llantas con los dedos, con la cara tranquila. Más tarde esa noche, cuando se fue a dormir, me quedé en la mesa de la cocina un buen rato, porque una parte de mí se preguntaba si no había empeorado todo. No solo para Daniel, también para su hija, para mi mamá, para todos. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que vi en los ojos de Julián esa noche en la cena. Y no me arrepentí, ni tantito. Al final de la segunda semana, el silencio era ensordecedor. Ni mensajes, ni llamadas, ni disculpas falsas. Daniel ni siquiera intentó pedirme que regresara el dinero. Creo que sabía que era mejor no hacerlo. O quizá pensó que, si lo ignoraba el tiempo suficiente, las cosas se arreglarían solas. No se arreglaron. Carla empezó a trabajar 6 días a la semana. Mi sobrina, que estaba acostumbrada a clases de arte, ferias de ciencias y una tarde estructurada, ahora pasaba horas sola en casa mientras Daniel buscaba trabajo, cosa que, por su actividad en videojuegos y sus logros nuevos en su plataforma en línea, no iba muy bien. Un día por la tarde, mi mamá me llamó. Dijo que Daniel y Carla se estaban peleando fuerte. Mi sobrina escuchó todo. Al parecer, Daniel le dijo a Carla que iba a tener que pedirme ayuda otra vez si querían mantener la luz. Aventó algo. No le pegó a nadie, pero mi mamá dijo que se hizo pedazos. ¿Una lámpara, tal vez? No me sentí mal, todavía no, porque esto ya no era sobre orgullo, era sobre respeto. Y si el costo de por fin ganarlo era ver cómo se derrumbaba el castillo de privilegios de Daniel, entonces ni modo. Pero luego pasó algo para lo que no estaba lista. Julián llegó de la escuela con un dibujo. Era para un proyecto de orgullo familiar. Otros niños dibujaron casas, mascotas, papás. Julián nos dibujó a él y a mí parados en una colina. Abajo de nosotros había sombras. 4. Sin caras, solo siluetas oscuras. Le pregunté qué eran. Dijo, la gente que se ríe de nosotros. Esa noche lloré en el baño para que no me viera, porque supe en el fondo que esto no era solo la cena o el dinero. Esto se había estado acumulando por años. Daniel siempre soltaba comentarios. Siempre actuaba como si mi éxito fuera un accidente, como si no lo mereciera de verdad. Y yo lo dejé pasar una y otra vez por mantener la paz, por las apariencias, por la familia. Pero Julián veía a través de todo eso. Y ese dibujo me dijo que él había sentido esa distancia desde mucho antes del comentario de su tío, desde mucho antes de esa cena de lasaña. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Daniel. Me preguntó si podíamos hablar en persona. Dijo que quería que nos viéramos donde yo dijera. Por un segundo pensé en ignorarlo, pero algo en su voz me detuvo. No era enojo, no era sarcasmo. Era cansancio, como si por fin lo entendiera. Quedamos de vernos en una fonda a medio camino entre nuestras casas. No le dije nada a Julián. Cuando llegué, Daniel ya estaba ahí, sin comida, sin bebida,
solo sentado en una mesa, mirando el mantel como si tuviera las respuestas de toda su vida. Levantó la vista y dijo: «Necesito decirte algo, y también necesito decírselo a Julián». Después dijo: «Lo que dije en la cena, no lo quise decir. O quizás sí lo quise decir, pero no porque sea verdad. Lo dije porque odio lo atrás que me he quedado. Tú construiste algo. Tienes esta vida callada, estable, y un hijo que de verdad te escucha, y yo ando aquí fingiendo que no me estoy hundiendo». Se quedó callado. Luego sacó algo de su chamarra, un papel doblado, lo alisó y lo puso sobre la mesa entre los dos. Era el dibujo de Julián, el de nosotros en la colina y las figuras oscuras abajo. «Lo encontré en la mochila de mi hija», dijo. «Lo agarró de tu mesa de la cocina. Creo que estaba tratando de entenderlo». Yo dije: «No me lo esperaba». Daniel señaló las sombras. «Ese soy yo, lo sé. Y cuando lo vi, no pude dejar de mirarlo. Se sintió como si alguien me hubiera puesto un espejo enfrente y por fin me hubiera visto». Me preguntó si podía disculparse con Julián en persona, no por teléfono, no por mensaje, cara a cara. Le dije que pasara esa misma tarde, sin promesas, sin expectativas. Llegó un poco después de las 7. Julián estaba en el sillón, haciendo su tarea de matemáticas. Levantó la vista y cuando vio a Daniel se quedó quieto, pero no se levantó. Daniel se acercó y se quedó a unos pasos. Sin discurso, sin drama, solo dijo: «Dije algo que te lastimó. Estuve mal. Tú no eres nada de lo que dije. Eres inteligente y valiente, y eres exactamente el tipo de persona que yo quisiera haber sido cuando tenía tu edad». Julián no dijo nada durante un buen rato. Luego dijo: «Bueno», y volvió a su tarea de matemáticas. Daniel asintió y se fue. 2 días después me llegó una notificación de una red profesional. Daniel había actualizado su perfil, y no era una actualización vacía. Empezó a trabajar en turno nocturno, en una bodega a las afueras de la ciudad. Jornadas de 12 horas, trabajo físico, nada glamoroso, nada de lo que presumiría. Luego me enteré por Carla de que agarró un trabajo extra entregando despensa en una bicicleta prestada. Ella estaba impactada. Dijo que no se lo contó, hasta después de su 3er turno. Llegaba agotado, adolorido y en silencio la mayoría de las noches. Pero no estaba amargado. No esta vez. Una tarde, Julián y yo íbamos de regreso del taller de robótica y vimos a Daniel en la banqueta con una bolsa de despensa colgada del hombro, casco puesto, limpiándose el sudor con la manga. Julián lo miró mientras pasábamos. Luego dijo: «El tío Daniel se ve diferente». Yo dije: «Lo está». No fue un momento mágico enorme. No hubo música dramática. No hubo redención instantánea. Solo el inicio lento y torpe de alguien decidiendo ser mejor. No por atención, no por aplausos, sino porque por fin entendió que tenía que hacerlo. Pero la verdadera sorpresa llegó la semana siguiente. Carla me llamó un jueves por la mañana mientras yo le empacaba la comida a Julián. Su voz sonaba distinta. No desesperada, no drenada, solo calmada. Dijo: «Creo que algo está cambiando. No sé qué le cayó el 20 a Daniel, pero está intentando. De verdad intentando. No supe qué decir». Yo ya estaba tan acostumbrada a la decepción, cuando se trataba de mi hermano, que no estaba lista para creerlo. Pero entonces empezó a enumerar. Había dejado de comer fuera. Vendió su equipo de videojuegos. Agarró turnos extra en la bodega. Bajaron su plan de celular y cancelaron sus servicios contratados. Hasta los canales deportivos, que él antes decía que eran innegociables. Pero la verdadera sorpresa: se inscribió a un curso de recertificación en refrigeración y aire acondicionado, por las noches, 3 veces a la semana, sobre sistemas eficientes y la integración de paneles solares. Trabajo con futuro. Luego dijo algo que me tomó desprevenida. Me preguntó si estaría bien que yo trabajara un poco menos para que él pudiera encargarse de la niña por las tardes. Dijo que ya era hora de que se pusiera las pilas como papá. Yo me quedé ahí, con una barra de avena en una mano, mirando por la ventana. Daniel no solo había asumido responsabilidad, estaba actuando como alguien que de verdad quería cambiar. No solo para hacérsela más fácil a él, sino para reparar lo que había roto. Ese fin de semana llegó a mi puerta con su hija. Julián abrió y se quedó parpadeando, como si no pudiera creer que fueran reales. No llegaron con las manos vacías. Daniel trajo de vuelta el juego de bloques de construcción
que yo le había dado a su hija de cumpleaños el año pasado. Esta vez, con piezas adicionales que compró con las primeras propinas de sus entregas de despensa. Los niños se sentaron en el piso a construir por más de una hora, sin pelearse ni aburrirse. Yo miraba desde la cocina, mientras Daniel ayudaba a los dos, separando las piezas con cuidado, escuchando de verdad. No recordaba la última vez que lo había visto tan paciente. Cuando los niños se fueron al sillón, Daniel se quedó. Me hizo preguntas reales sobre mi trabajo, sobre cómo le hacía sola, sobre Julián. Incluso me pidió que lo ayudara a dejar su perfil en la red profesional decente, que no pareciera escrito por un adolescente. Luego dijo algo que no esperaba en absoluto. Me preguntó si podía ir con nosotros a la final de robótica de Julián. Le pregunté por qué. Dijo, porque él merece tener a más gente echándole porras. Le dije que sí, que las merecía. El día de la competencia, Daniel llegó temprano, no a tiempo, temprano. Llevó botanas, agua embotellada y un cartel que decía, «Vamos, Julián», con letras chuecas de molde, hechas con un marcador azul grueso. Julián lo vio desde el otro lado del salón y se quedó ahí, sorprendido. No enojado, sorprendido. Después del evento, Julián se acercó a Daniel. Sin que yo le dijera nada, sin empujones, dijo, «Gracias por venir». Y Daniel dijo, «Gracias por dejarme». Más tarde esa noche, Carla pasó a verme cuando los niños ya estaban dormidos. Me abrazó fuerte en la puerta y susurró, «No sé qué le cayó el 20, pero algo sí. Creo que por fin vio en qué se estaba convirtiendo y no le gustó». Yo me quedé callada porque sabía exactamente cuándo pasó. Fue la noche en que Julián lo dibujó como una sombra y Daniel lo vio, y eso le pegó más fuerte que cualquier otra cosa. Lo que más me sorprendió fue que no cambió solo una semana o un mes. Siguió. Para el verano, todo se veía distinto. No solo para Daniel, para todos nosotros. Pasó la primera parte de su certificación en refrigeración y aire acondicionado, y ya estaba inscrito en la siguiente. Trabajaba a tiempo completo entre 2 trabajos, y aún así, encontraba tiempo para ayudarle a su hija con la tarea de ciencias y aparecerse en las reuniones de robótica de Julián cuando podía. No hablaba de lo cansado que estaba, no se quejaba, solo hacía lo que había que hacer. Al principio, fue raro verlo actuar como un adulto de verdad, como un papá, como un hermano. Me sorprendí esperando que se le cayera la máscara, que soltara un comentario sarcástico, o que se cerrara, o que regresara a sus patrones de siempre. Pero no lo hizo. Empezó a llamar solo para preguntar cómo iba Julián. No para pedir ayuda, no para hacerme sentir culpa, solo para saber. A veces incluso preguntaba si Julián quería pasar un rato con él un domingo, 1 o 2 horas. Una vez llegó con un kit básico, algo maltratado, para aprender a programar microcontroladores. Dijo que lo consiguió barato con un compañero del trabajo, y que pensó que a Julián le gustaría descifrarlo con él. Y lo más extraño fue que sí lo descifraron juntos. Carla me llamó una noche, mientras Daniel estaba en su clase. Dijo, «Sigo esperando que se caiga todo, pero no pasa. Solo se está volviendo alguien nuevo». Luego agregó algo que no esperaba. «Tú haciendo lo que hiciste, quitando el apoyo, defendiendo a Julián, eso fue lo que lo despertó». Le dolió. Pero probablemente fue la primera vez en su vida que alguien le puso un espejo de verdad. No fue solo el dinero lo que cambió las cosas. Fue verse claro por primera vez y saber que no se veía bonito. Un fin de semana, todos terminamos otra vez en casa de mi mamá. La primera vez desde aquella cena. La misma mesa, la misma receta de lasaña. La tensión no había desaparecido del todo, pero ya no era la que te retuerce el estómago. Era más bien la tensión callada de reconstrucción, como si todos supiéramos que estábamos reescribiendo las reglas con cuidado. Julián se sentó junto a Daniel. Se rieron de un chiste tonto sobre un sensor que Daniel quemó por accidente en su experimento con microcontroladores. Mi sobrina presumió una escultura de barro que hizo en su nueva clase de arte, una que Carla encontró y solicitó por su cuenta. Mi mamá, por una vez, no estaba intentando ser árbitra. Ella solo dejó que las cosas fueran. A la mitad de la cena, Daniel se aclaró la garganta y levantó su vaso. Solo agua, sin cerveza, sin show, dijo. No estaba orgulloso de quién era, pero estoy tratando de ser alguien a quien Julián y mi hija puedan admirar, y no habría llegado aquí si Adriana no se hubiera plantado cuando lo hizo,
aunque significara cortarme el apoyo. Luego se volteó hacia mí y agregó: «Sé que no lo merecía, pero igual estoy agradecido». Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo fue silencio, honesto. Más tarde, mientras guardábamos las sobras, Julián se me acercó, mientras yo metía recipientes en una bolsa. Dijo: «El tío Daniel está medio increíble ahora». Yo sonreí. Sí, un poco. Luego preguntó: «¿Tú crees que la gente siempre puede cambiar? ¿O solo algunas personas?». Le dije la verdad. Algunas personas no cambian, pero las que sí, casi siempre empiezan cuando alguien por fin deja de protegerles sus excusas. Daniel cambió porque se estrelló contra una pared, pero se mantuvo así porque quiso, porque se vio y decidió que eso no era suficiente. Ahora, cuando lo veo, ya no veo al hombre que humilló a mi hijo en la mesa. Veo al que está intentando y elige ser mejor. Y esa es la clase de historia que no pensé que nos tocaría contar, pero me alegra que lo hagamos.